Muy buenas de nuevo desde el aeropuerto. Aprovecho esta espera para grabar un pequeño podcast. Ya sabes que este formato me permite grabar desde cualquier sitio, en prácticamente cualquier situación y poderlo subir sin editar, sin complicaciones para que tengas esta información. Los programas de los martes entiendo que vendrán ya mismo, estoy ultimando unas cosillas para que se retome otra vez el programa semanal de los martes ya editado y más en ese formato más radiofónico, más elaborado y demás, ¿vale? Bien, hoy te traigo una reflexión y es que después de estos días en Menorca he estado, allí unos días vamos a decir, de medio descanso porque también he estado trabajando y demás, pero me ha permitido ver ciertos matices, porque a veces yo pienso que hay que tener un poquitín, un poco no, hay que tener siempre los ojos abiertos para percibir ciertas cosas, para, en definitiva, seguir aprendiendo y nutrirte de todas aquellas experiencias. Y me voy a explicar. Por ejemplo, aquí en Menorca, ya sabes que se celebra la Camí de Cavalls, que es esta carrera que da toda la vuelta a la isla. En el caso de que cojas la modalidad de 185 kilómetros, da toda la vuelta a toda la isla entera. La carrera es en mayo, si no recuerdo mal, ¿vale? Por ahí anda, sí, un poquitín antes de Cegama. Y este año, pues, he estado participando, ¿de acuerdo? Nada, he estado estos días también aquí, pues eso, un poquitín de relax, de descanso y también a media, pues sí, también trabajando y probando cositas. Claro, eso me ha permitido seguir viendo otras cosas, es decir, como por ejemplo, y de ahí va un poco la reflexión esta de tener siempre los ojos abiertos, y es cómo afecta la agresividad o el terreno a las zapatillas. Para mí ha sido muy importante y fíjate que puede parecer redundante, ¿no? Porque al final, ya sabe uno a lo que se enfrenta el material con según qué tipo de superficie y demás. Pero cuando al final estás pendiente de lo que sucede bajo tus pies, puedes percibir todas esas cosas. Y es, por ejemplo, lo que he visto estos días en este terreno tan agresivo, tan agreste. Realmente no hay montañas altas, pero es un terreno muy agresivo. De hecho, la roca es muy rugosa, es como piedra pómez, es altamente agresiva y abrasiva, efectivamente. ¿Qué he podido ver? Por ejemplo, o corroborar esa incidencia, ese daño que causa este terreno, por ejemplo, a la media suela. Cómo llega a rasgar lo que sería toda la mediasuela, tanto la base, en el caso de que haya algún tramo, algún trozo de mediasuela sin cubrir, como por ejemplo sucede en las Hoka, que deja alguna porción de mediasuela al aire, cómo incide ese tipo de roca en la mediasuela, tanto en la base como en los laterales, en esa capa decorativa que llevan muchas zapatillas, que no es solo de un color, sino que a veces tiene el talón de un color, la parte delantera de otro, incluso a veces el logo de la marca va incluido en esa mediasuela. Pues ahí se ve cómo sufre la zapatilla. Los cortes, de hecho, las he examinado después de estar en estas zonas y veo los cortes que causa. Pero independientemente de la marca, da igual prácticamente la marca que sea, llega a cortar, a rasgar y entonces se ve el color natural de la mediasuela. Es curioso como, ya digo, todo este tipo de terreno puede perjudicar a una zapatilla. También, por ejemplo, en la suela. La suela, pues por ejemplo, puedes ver suelas desprendidas, en el caso de que sean por partes que no sea entera, y tacos incluso cortados. Puede incluso llegar a cortar el taco, seccionarlo, que veas que falte trozo de taco. Claro, imagínate un corredor, que eso a veces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces se habla de la durabilidad de las zapatillas, claro, pero ojo, ¿dónde? ¿En qué entorno? Evidentemente un corredora de aquí de Baleares, la durabilidad va a ser muchísimo más baja que un corredor de, por ejemplo, de Barcelona que corra en Collserola. Ojo, también teniendo en cuenta una cosa, que es que, por ejemplo, incluso en Barcelona, separado por 30 kilómetros, pueden haber cambios de terreno totalmente diferentes. Por ejemplo, un corredor de Barcelona ciudad que corre en Collserola, la zapatilla le va a durar bastante más a priori que uno que corra unos 20 kilómetros más allá, en el Parque del Garraf, ¿vale? Que es roca, piedra suelta, sufre muchísimo más la zapatilla. Pero bueno, claro, evidentemente hay que, por decirlo así, establecer un estandarte, un baremo, vamos a decir, medio. Ya sé que no es correcto y hay que mirar caso por caso. Pero evidentemente un corredor o corredora de Baleares, la zapatilla va a sufrir
lo indecible. En un terreno más benévolo, ¿qué puede pasar? Pues bueno, que notes una compresión en la media suela, por ese correr a lo mejor más fácil, que te permite hacer más kilómetros. Evidentemente la vida útil va a ser más larga de una zapatilla, por ejemplo en Barcelona capital, por decir, en Collserola, donde vas a notar la media suela más comprimida, esas arrugas que a veces se perciben en todo lo que es el perfil lateral de la zapatilla. También puedes ver una suela lijada, ya sea total o parcialmente. Yo, por ejemplo, las zapatillas de mi mujer es súper fan y usuaria de la Salomon Ultra Glide, la 1 o la 2, y ella, por ejemplo, las lija. Hay zonas de la suela que está totalmente lijada hasta el punto de que hay un momento en que se queda sin taco, pero no hay ningún taco arrancado, no hay ningún taco seccionado, es a base de fricción y abrasión, pero el resto de la zapatilla está perfecta. Y insisto en que se ven esas arrugas de compresión de correr, porque al final son muchos kilómetros. La zapatilla a priori sufre menos en cuanto a destrozo, pero sí que se van acumulando los kilómetros. También el entorno hace mucho, es decir, volvemos en una zona boscosa con una vegetación baja que sea hierba, la zapatilla apenas va a sufrir en lo que es el upper, más allá de lo que es el propio proceso mecánico de doblarse continuamente el upper, el tejido, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la 360 de Challenge en Canarias, que hay ese arbusto bajo súper rígido, ahí si te enganchas con un arbusto de esos, prácticamente tienes un 7 en la zapatilla, en el upper, garantizado, ¿no? Con lo cual, volvemos a lo mismo, que de un entorno a otro, una misma zapatilla, puede durar un 30, un 40, un 50 o un 60% menos. La diferencia puede ser abismal. Una misma zapatilla, incluso con un peso del corredor similar, pero va a durar muchos menos kilómetros. Y es interesante tener estas cosas muy en cuenta, sobre todo nosotros los que hablamos de zapatillas, porque no se puede establecer un baremo que se dé como certero para asegurar la vida útil de una zapatilla. Es imposible. Luego ya interviene, ojo, la técnica del corredor, muchísimas más cosas, ¿vale? Pero en sí lo que es la vida útil de la zapatilla, para mí es imposible. En función de la superficie, es que puede variar muchísimo, no tiene nada que ver. Y yo me lo ha corroborado, me lo ha vuelto a certificar estos días con este terreno tan agresivo, que en un par de salidas la zapatilla parece que tenga muchísimos más kilómetros cuando realmente está nueva. Pero claro, está toda la media suela rasgada, incluso con unos cortes que llegan a ser de cierta entidad. De ahí que es muy importante la elección de la zapatilla. Es decir, un corredor que coja X modelo, si aquí la zapatilla acusa un desgaste o unos desperfectos, vamos a decir, importantes, no puede acusar que la zapatilla es mala. No es mala la zapatilla. Posiblemente sea una mala elección, ¿de acuerdo? Es decir, para este corredor, por ejemplo, de aquí, de Baleares, posiblemente tenga que considerar modelos que tengan una suela completa, por ejemplo, que no se enganche en esa piedra pómez, en esas rocas, y le despegue o la arranque, o que incluso esa roca llegue a cortar las zonas donde no hay suela, ¿vale? Entonces ahí lo que es la elección es súper importante. Seguramente, y volvemos a Barcelona, un corredor con una suela segmentada por parchecitos y demás, pues tampoco es posible que sufra demasiado, más allá de por el arrastre en el suelo, lo que es la fricción, el desplazamiento de la suela, pero no porque se enganche en roca o llegue a rasgar. Con lo cual hay que tener en cuenta dónde vive uno, en qué terreno se mueve y qué tipo de zapatilla le puede encajar más. Con esto que te decía de que se te enganchen los arbustos, pues igual en Canarias, con esos arbustos tan duros, haya que encontrar un upper un poquitín más cerrado, no un upper tan abierto, tan, vamos a decir, poroso, con esas mallas que casi parecen de zapatilla de asfalto. Hay que ir hacia una zapatilla mucho más protegida, una puntera más avanzada. También, por ejemplo, en este tipo de roca suelta, por ejemplo, alguien que viva en Castellón, pues posiblemente a base de dar patadas a las piedras se despegue, la puntera que protege de las rocas, ¿no? Como siempre digo, no hay zapatilla mala, hay compras equivocadas.
Y con esto cierro ya este podcast porque ya empieza a haber gente aquí en la cola, ya empieza a haber mucho ruido en el entorno y va a ser difícil de que me puedas escuchar correctamente. En cualquier caso, nada más. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por escucharme y te espero en el próximo programa.